interesante reunión para nosotros y para quienes estén ahorita conectándose a esta sesión. También quiero agradecer, ¿no?, la participación en este caso del Seminario de San Marcos, que a través de él está representando la institución y va a moderar la reunión dentro de unos minutos. Le voy a dar la palabra a Roberto para que también haga una especie de bienvenida y luego le damos la palabra a él ya para que asuma la conducción. Gracias. Abre tu micro, Roberto, abre tu... Es que yo lo apago para escucharlos a ustedes con nitidez. Bien, no les decía que en primer lugar, como es de rigor, agradecer la oportunidad que la gestión de Antonio ha logrado una nueva presentación del libro que también es labor de Antonio. No soy muy escéptico yo con los papeles escritos, no, pero Antonio sí tiene fe en que se lee, se entiende y se va a la acción a partir de las ideas, ¿no? Entonces, en buena hora ese optimismo. A ustedes que están invirtiendo su tiempo y a los que van a escuchar, esperamos cumplir con alguna de las expectativas que tienen ustedes y haremos el esfuerzo en esa dirección. Yo solamente aprovecho la oportunidad que me da Antonio para comunicarles que desde el día de ayer que tuvimos una participación en el Colegio de Antropólogos, retomamos una vieja iniciativa realmente envejecida ya, a pesar del... la hicimos en el IMP desde 1998 hasta el 2000. Ustedes son también protagonistas de ese esfuerzo, porque desde sus trincheras de combate, ¿no?, las ONGs estuvieron acompañando el proceso de la formulación del primer Plan Integral de Desarrollo de Lima Metropolitana por Ordenanza 099. Y me provoca hacer esta introducción principalmente porque el 14 o el 16 de este mes el alcalde Muñoz, la gestión del alcalde Muñoz, ha presentado un proyecto de ley para la modificación del régimen especial de Lima Metropolitana. Ustedes saben que ese proceso del 98, bajo la ordenanza 099, significó realmente una movilización colectiva, ¿no? En el IMP éramos un colectivo realmente de trabajadores y trabajadoras. Habían estudiantes inclusive comprometidas, las chicas de la Villarreal que llevaban el curso de planificación estratégica y los de San Marcos, y el equipo que el IMP contrató específicamente para esa tarea contó con el apoyo de las ONGs, y de eso resultó, para ser muy breve, la aprobación en la ley de municipalidades en el régimen especial, en el capítulo sobre el régimen especial, las atribuciones del Consejo Metropolitano, aprobar el estatuto del gobierno metropolitano. Eso significaba su autonomización de su dependencia desde la colonia, ¿no es cierto?, su dependencia colonial del rey o del Poder Ejecutivo. Y en la ley de gobiernos regionales, en el capítulo también sobre el régimen especial de Lima, aprobamos aquello que fue consenso en los alcaldes, las diversas organizaciones y las personas, hombres y mujeres, que concurrieron a las diversas asambleas de voluntades, de inteligencias que logramos promover en las 6 áreas interdistritales de planificación, ¿no?, las famosas AIP en ese tiempo. Y ahí en ese artículo de la Ley de Gobiernos Regionales se dice que se aprueba
las áreas distritales, ya dependía de la gestión y del consenso de cuántas áreas, pero con las que habíamos trabajado eran 6 áreas. Y otro artículo también creaba el Comité de Coordinación Interregional, porque uno de los problemas que siempre ha tenido esto que llaman la planificación, ¿no?, que a veces ya llega a ser una especie de trampa de la razón, ¿no? El plan debe ser de la provincia de Lima, ¿no? Y ustedes saben muy bien que la solución de los problemas de Lima están fuera del ámbito del departamento de Lima, ¿no? Ya ni hablar de la provincia, ¿no? Están fuera, dentro y fuera del departamento de Lima, ¿no? Está en todo el Perú las implicancias que Lima debe tomar en cuenta para generar un plan de desarrollo que en estos tiempos pues tiene un carácter geopolítico, porque es posicionamiento de una ciudad como la de Lima, ¿no? Entonces, todo eso está, y por eso es sorprendente, a pesar de un artículo de Nectalí Calvo en el año 18 llamándole la atención al alcalde Castañeda y a la Contraloría, ¿por qué no aprobaban ese plan, esa decisión de crear el gobierno metropolitano? Igualmente, ahora yo he revisado la presentación que hicimos ante la alcaldesa Villarán, cuando estuvimos para elaborar la metodología para el plan de desarrollo de Lima. Ahí también se ponía en la agenda de esa gestión la aprobación del estatuto del gobierno metropolitano, que es la Constitución de Lima. Entonces, mi intervención solamente tiene sentido, le dije a Antonio, y también agradeciendo a ustedes que el tema central es el libro, pero ese libro obviamente implica, ¿no?, el tema del reposicionamiento de Lima, de su gestión, en la reorganización del Estado, ¿no es cierto?, su reestructuración, para que no siga siendo pues la cueva de Alibaba y los 20 ladrones, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros estamos proponiendo de que este es un paso para la convocatoria a un foro interregional, macrorregional, para decidir el destino de Lima, y eso implica una nueva constitución, ¿no? Y por lo tanto, la direccionalidad de mi intervención y del esfuerzo de los amigos que a partir de ayer nos han llamado de Cusco, de Trujillo, de Piura, de Arequipa, de Huancayo, que están interesados en desarrollar esta perspectiva que yo dejo de esbozarla, porque ustedes tienen en sí mismos, ¿no es cierto?, todos los argumentos, las justificaciones, y en el caso nuestro, con la concurrencia de ustedes, creo que huelgan desarrollar todos los argumentos, porque ustedes lo tienen tanto como yo, porque es un proyecto desde que Emilio Romero en 1932 en el Parlamento dijo que debían Lima dividirse en Lima, Callao, Balnearios y aledaños. Y hay toda una serie de trabajos muy, muy densos de generaciones de arquitectos, economistas, sociólogos, todos los que estuvieron trabajando sobre esta reforma hasta ahora frustrada de la gestión y de la configuración del área metropolitana nacional que Fernando Correa propuso en los años 60. Bien, yo le agradezco a Antonio, y para eso nosotros nos hemos organizado en una asociación que se llama Procesos y Redes Urbanas, ¿no?, para lanzar un macro proceso y enredar, ¿no es cierto?, los actores comunitarios, sociales principalmente, a los actores privados y a los actores públicos, porque también sabemos que hay actores públicos que están comprometidos con estas alternativas. Gracias, Antonio, como siempre, poniéndote en aprietos para centrarnos en el tema, ¿no? Pero no podemos ya más ocultar, ¿no es cierto?, una intención que trato de formularla de manera más precisa, pero de manera muy franca y comprometida, digamos, con ese proceso. Gracias, Antonio, gracias a ustedes también por su paciencia y tino de escucharme. ¿Aló? Gracias, Roberto. Bueno, le damos la palabra entonces a Ela para que asuma la conducción de una vez de la presentación. Ela. No te escucho, Antonio, ¿no? Ya advertí antes que no había... Yo entendí que cuando dijiste Roberto, a la justa se entendí mi nombre, ¿no? Por eso me lancé. Está bien. Entonces,
Perfecto, entonces retomamos para poder continuar esta provocación que justamente hacía Antonio y ha continuado, ¿no?, para estas enredadas que propone Roberto, que justamente es parte del sentido de este libro, ¿no? Lima, una ciudad en trizas, los problemas de la apropiación del territorio y los múltiples centros, ¿no? Nos pone justamente al centro todo este devenir, ¿no? Toda esta policentralidad que puede tener esta Lima y todas estas provocaciones para seguir en las caminatas, en los episodios, en las miradas, que seguramente los distintos comentaristas que hoy nos acompañan van a poder revisar con nosotros y con nosotras. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta presentación. Es un gusto para mí que me hayan invitado a colaborar desde el Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular de la Universidad. Acá, además, a mis dos amigos, compañeros de trajinadas, de caminatas, ¿no?, en la Universidad San Marcos y bueno, y en otros escenarios. Entonces, agradecer por esa invitación. Antonio Romero y Roberto Arroyo justamente son los dos autores de este libro, ¿no? Presentar brevemente a Antonio. Antonio ha estudiado economía, es titulado en la Universidad Ricardo Palma, es egresado de la maestría de sociología y sigue, ¿no?, continúa haciendo cosas en la universidad, en algunos cursos, tanto en el posgrado como en el pregrado. Ha recorrido además también otros programas, como el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia y la Escuela Andina de Posgrado del Centro de Estudios Regionales Andinos en el CBC, en Cusco. Además, ha trabajado vinculado a Remurpe, a otras universidades como la Ricardo Palma, en otros espacios, y ha trabajado también algunos otros libros, como conocemos el año pasado, de Miserias de la Economía, ¿no? Entonces, creo yo que sus provocaciones van a darnos mucho de qué hablar, ¿no? En el caso de Roberto Arroyo, sabemos que es de Huancayo, ¿no?, 1941, que es antropólogo de la Universidad San Marcos, que tiene un máster en Ciencias Sociales y estudios de doctorado en la Universidad de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Y también, pues, que es todo un apasionado, ¿no?, por los temas de consultorías, de planificación estratégica urbana, que justamente en esos recorridos han estado junto con Antonio, ¿no?, planificando, recorriendo la ciudad, viendo el ordenamiento territorial, y bueno, ha trabajado mucho con comunidades andinas, planificación territorial, y también en algunas universidades ha dictado varios cursos. Entonces, creo yo que el encuentro de estos dos compañeros de ruta ha hecho que este libro sea tan potente, ¿no?, y tan provocador. Entonces, gracias por eso. Es una contribución, creo yo, para las ciencias sociales, para las ciencias económicas, para este feliz encuentro entre lo económico y lo social, ¿no? Entonces, vamos a tener la presentación que estará a cargo de 3 personas. Vamos a seguir el orden que está aquí en el flyer que estamos mirando. Entonces, primero tendremos a Jaime Joseph, después tendremos los comentarios de Liliana Miranda, luego de Joel Pozo. Entonces, 20 minutos cada una. Durante esos 20 minutos yo les avisaré 3 minutos antes, por aquí nada más, espero que me miren para no hacer ruido, pero les pondré solamente así 3 para que puedan saber y poder entre todas y todos tener el tiempo justo para poder trabajar, para poder desarrollar sus comentarios y su presentación. Luego de esos minutos vamos a poder también, les pedimos a quienes nos están acompañando en esta presentación que puedan por favor ir haciendo sus preguntas por el chat. Yo voy a ir tomando nota de algunas y luego vamos a dar una ronda final para absolver algunas preguntas y comentarios finales quizás de los autores también. Entonces, dicho esto, yo voy a ir presentando a cada uno conforme les doy la palabra. Entonces voy a presentar primero a Jaime Joseph.
¿Qué tal, Jaime? Un gusto verte después de tiempo, al igual que acá a los autores de este libro. Jaime, saben quienes lo conocemos, ¿no? Sabemos que ha nacido en Estados Unidos, pero que ya es peruanazo, ¿no? Porque está acá desde 1966. Entonces estudió en la PUC, la maestría en Sociología, es doctor en Sociología Política por la Universidad San Marcos. Además, ha desarrollado varios temas, varios estudios, publicaciones centrados en el rol de las ciudades, en el desarrollo y la articulación territorial, sobre todo especializado en Lima Norte, ¿no? Sabemos que es cofundador de Alternativa, del Centro de Investigación Social y Educación Popular, desde 1979, y miembro del Grupo de Estudios de la Ciudad-Región. Además, ha trabajado con las MIPES, ¿no? Bueno, y entonces tiene todo un trabajo y bastantes cosas que decir. Tiene algunas publicaciones sobre megaciudad, democracia, desarrollo y descentralización en sectores populares. Entonces, Jaime, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, y dejaría yo la presentación aquí para que puedas hacer la presentación tuya. Muchas gracias, Nela. Voy a ver esta alta tecnología, a ver si puedo encontrar mi presentación. Creo que sí, compartir. Eso no es la fórmula que quería. A ver. Ya, ¿lo ven? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Aló? Ya tengo dudas si me... ¿Aló? Lo vemos bien. Sí, sí, no, vemos sí, bien. sí. No, yo lo apago para poderlos escuchar a ustedes más claramente. Y me escuchan. Eso es el PowerPoint es para ayudarme a no pasar demasiado el tiempo, que él creo que va a ser muy firme. Primero quiero agradecer a Roberto y... claramente. Yo escucho un eco, pero no importa. Agradecer, felicitar a Roberto y Antonio por un libro que me parece aporta mucho, y poder leerlo y tratar de ordenar mis propias ideas al respecto. Son muchos y mucho gusto ver a ustedes. Primero voy a, obviamente, ir telegráficamente. El hecho que los autores reconocen que Lima está en crisis es una oportunidad, digo yo, para su reconstrucción. Está roto, está en crisis, entonces lo podemos hacer muchas cosas quizás que no sería posible. Y también felicito a los autores de nuevo, porque el libro a mí por lo menos me da muchas herramientas para repensar Lima, repensar la manera de enfocar y entender la ciudad. Ese es un tema que espero poder conversar con ustedes. Entonces, ¿qué significa para mí, por lo menos, repensar Lima? Los autores, y también Roberto en su introducción, mencionó la importancia de territorio y la necesidad, ¿cómo decirlo? Bueno, voy a leer lo que he puesto, que hay muchas maneras de responder a la pregunta ¿qué es Lima? Eso me parece es importante. Hay el enfoque urbanista, la cuestión de enfocarlo desde la propiedad de los títulos. Hernando de Soto nos visitó en San Martín de Porres hace mucho tiempo vendiendo la idea de que los títulos iba a resolver el problema, y ya está de nuevo en eso. Lima policéntrica. Entonces, no hay, digo yo, una manera correcta para entender Lima, pero sí una manera, con cierta pretensión, voy a proponerlo, articuladora, transversal a las diferentes formas. Entonces, la pregunta, para empezar, ¿qué son las ciudades de hoy? Es una pregunta que va más allá de Lima. Yo creo que las ciudades hoy en el mundo globalizado, en el mundo en crisis, diría yo, es
lo que estamos discutiendo y lo que el libro para mí invita es ir más allá de Lima y pensar en el tema de lo que son las ciudades, ¿no es cierto? Mi preocupación o interés principal es ver un enfoque territorial. Y de nuevo Roberto ha señalado importante. ¿De qué territorio hablamos? ¿Qué territorio, en qué territorio se ubica Lima? Me parece que el enfoque territorial como es esencial si vamos a pensar reconstruir Lima desde las crisis en que se está. El territorio, me parece, es lo que permite articular todas las dimensiones de una ciudad: ambiente, vivienda, agua, transporte, etc. Espero, después de estos minutos, poder acentuar el enfoque territorial. Para mí, por lo menos, el enfoque territorial, y añadiría descentralista, es la cristal de mira con la cual venimos, yo por lo menos, viendo Lima desde hace unos 30 o 40 años en Lima Norte. No reemplaza el enfoque territorial descentralista, no reemplaza las otras dimensiones y miradas, sino, repito, el enfoque territorial permite o debe permitir articular salud, educación, vivienda, medio ambiente, agua, seguridad ciudadana. Se pueden articular solo si tenemos un enfoque territorial. Entonces, reconozco que centrar el enfoque en el territorial no es gratuito, no es una evidencia. Se basa, digo yo, en una estrategia de desarrollo integral, un desarrollo integral, quiero decir con eso, desarrollo económico, sociocultural, ambiental y política descentralista. Esto también lo ha mencionado Roberto. ¿Cómo vamos a entender Lima y yo diría las otras ciudades en la nación? ¿Cómo va a contribuir a la reforma del sistema político que necesitamos y efectivamente eventualmente llegar a una nueva constitución? Porque las cosas que emanen de este enfoque requieren de un cambio constitucional. Pero primero los hechos, después la constitución. Entonces, se supone un debate y discusión y decisión políticos, programáticos, con consecuencias constitucionales. Yo soy militante de la izquierda, del Partido Socialista Nuevo Perú, y lo menciono como una convicción, pero reconociendo que el debate programático, el debate sobre el tipo de desarrollo, está muy atrasado entre los partidos políticos, que mal que bien van a estar en las elecciones, van a estar gobernando mal que bien en los próximos años. Entonces, yo quisiera promover, por lo menos en los grupos donde yo participo, este debate político, reconociendo, repito, que el enfoque territorial descentralista y el enfoque a otro tipo de desarrollo es esencial. O sea, me gustaría que algunos de los comentaristas en las noticias, no voy a mencionar uno de los que más me fastidia, pero nosotros tenemos personas que han enfocado el territorio y el desarrollo de manera muy distinta. Jürgen Schulz, para empezar, el autocentramiento. Max Neff, que enfoca el ser sobre el tener.
Enrique Dussel, en el desarrollo basado en defensa de la vida, y Amartya Sen, etc. Entonces, esa discusión no puede estar, pienso yo, ajeno a nuestra discusión, y termino en este punto diciendo que para mí el enfoque territorial es el cristal de mira, es un instrumento hermenéutico para nuestra investigación y nuestras propuestas. Definimos, también eso nos obliga a hablar de definir, o por lo menos discutir brevemente lo que entendemos por territorio. Probablemente para todos ustedes voy a ser muy repetitivo acá. Es una pregunta que requiere de análisis y consensos políticos, porque no todos los enfoques al territorio son iguales. Entonces quisiéramos lograr consenso sobre eso. No es simplemente, como sabemos, un espacio físico geográfico, aunque es un espacio físico geográfico. Se define principalmente por las relaciones y flujos entre la población, sus organizaciones, sus actividades sinérgicas. Entonces partimos de la hipótesis de considerar el área metropolitana, que comprende las provincias de Lima y Callao, como un ambiente territorial complejo. El libro le cito en la página 60. Entonces, compartimos, creo yo, todos los que estamos acá, este enfoque territorial. Pero hay que recorrer, a mí me gustó encontrar las citas a Mariátegui, que entendía que los departamentos, las fronteras y líneas políticas no definen un territorio. Es, repito, las dinámicas, los flujos, las interacciones, lo que den lo que den realidad, no sé. Entonces, y ahí sí, quizás un punto de debate. Yo pienso que desde este enfoque, con ese instrumento hermenéutico y las prácticas concretas, vemos que los flujos y las relaciones llevan a ampliar la definición, a incluir las provincias de Lima. Es una cosa que me gustaría discutir. Por eso yo estoy acá y hay uno u otro amigo de nuestro grupo. El grupo se llama Lima, Norte y la Cuenca, porque pensamos que eso es un territorio, que el enfoque territorial no fue un invento teórico ¿cómo se llama? De escritorio, sino que es parte de la práctica misma, ¿no es cierto? El enfoque distrital, ahí es como nosotros empezamos en alternativas. Si puedo hablar de experiencia personal, fue distrital, pero fue integral. Yo recupero eso mucho. Nosotros no fundamos una ONG y el partido político que la acompañaba, no voy a entrar en eso, no sectorialmente, en el sentido que no era para mujer, para ambulantes, para vivienda, para el agua. Era un territorio donde se articula eso. Pero entrando en estos temas, vivienda, agua, electricidad, seguridad, medio ambiente, nos dimos cuenta que el distrito no es un territorio con todas las posibilidades de enfrentar ir a las raíces de esos problemas. Entonces nos extendimos, disculpa otra vez la referencia personal, al cono. Pongo entre paréntesis cono porque es una palabra que no debemos usar. Después los mismos alcaldes del Lima Norte nos
enmendó la plana y ya estamos hablando de Lima Norte, porque Cono daba la idea que era una cosa separada de la ciudad. Y luego nos dimos cuenta aún más cuando entramos en tema de agua, en tema de la vivienda, en tema de la alimentación y la seguridad alimentaria, que teníamos también que ir y trabajar con los actores en la cuenca. O sea que llegamos a esa idea de Lima provincia, Lima Callao, Lima provincias, como las cuencas, como la concreción. Repito, no por un invento teórico, sino por la misma práctica. Y recuerdo, porque estuve en este evento, que se fundó la Mancomunidad de Lima Norte en septiembre de 1990. O sea, tenemos años ahí sin todo el desarrollo que quisiéramos, pero me parece importante recordar esa progresión de lo concreto que tiene que mantenerse, lo concreto. No estamos diciendo dejar de lado lo territorial, concreto, chico, incluso distrital, sino verlo en todas sus dimensiones. Otro tema central que yo quisiera subrayar mucho es el rol de las ciudades y redes de ciudades en esos territorios. En nuestro caso, en el territorio de Lima, las cuencas, las limas, digamos, como suelen decir, particularmente por las cuencas de los ríos, que las ciudades, si tenemos un enfoque territorial como tenemos, son los instrumentos que permiten articular, son los articuladores. Eso no quiere decir, y hay que curarme en salud, por tanto predicar eso, dicen sí, pero la vivienda, sí, pero el agua, sí, pero el suministro, sí, pero el recojo de residuos, todo eso es importante. Pero los otros temas, para ir al fondo, repito, la salud, la alimentación, la educación, requiere de una articulación entre los actores en esto. Entonces, también quisiera señalar que en todas esas actividades y estos flujos, en particular los flujos y circuitos productivos son esenciales. Mariátegui fue muy claro en señalar eso cuando él hablaba de territorio. Por ende, nosotros ahorita en esta etapa del Grupo Lima Norte y la Cuenca, estamos insistiendo en la relación entre los trabajadores de los mercados y centros de abasto, con Guillermo Nolasco por un lado, y los productores, la agricultura familiar y la pequeña agricultura en la Cuenca, que no todos sabemos, la pandemia lo ha puesto en evidencia, nos dan la posibilidad de tener productos alimenticios sanos, sin transgénicos, etc. Entonces, nosotros también definimos, quizá provocar, que las ciudades ya no son urbanas y rurales, porque los flujos entre esos dos aspectos de la ciudad son cada vez más importantes. Los agricultores de la cuenca, ¿dónde van para arreglar su máquina? ¿Dónde van para realizar su producción? ¿Dónde van para servicios de salud, educación? Cada vez más los flujos hacen que proponemos por lo menos entender la ciudad en esta perspectiva, las ciudades de hoy. Entonces, como ha dicho varios, las relaciones se aumentan por los avances tecnológicos, la comunicación, el transporte y intercambio de servicios. Y
3 minutos, por favor. ¿Cuánto? 3 minutos. Oh, Dios mío. Ya sabía. Entonces voy avanzando con total desparpajo. Voy a hacer algunas sugerencias sabiendo de lo que Roberto y Antonio van a poder avanzar. No quise eso todo. Entonces, yo propongo que trabajando juntos en nuestros territorios priorizamos el enfoque territorial y descentralista. Repito, es un debate. Y los estudios de Lima Metropolitana, Callao y otras ciudades en otros territorios, que la pretensión es que este enfoque no es solo para Lima, es para todas las ciudades, sobre todo las ciudades emergentes, como ha salido en el libro de la PUC sobre las ciudades intermedios o emergentes. Es un aspecto principal en los territorios es la producción. Tenemos que identificarlo y estudiarlo y analizarlo. Las ciudades entonces también, solo lo menciono telegráficamente, ese enfoque debe contribuir a la reforma política, a las nuevas leyes, pero las leyes no crean la realidad. Las leyes pueden consolidar las cosas que avanzamos en la práctica. Y la nueva Constitución tampoco cambia la realidad. Debe dar consistencia a lo que nosotros vamos avanzando en la investigación, en la práctica y en la consolidación de sus territorios. Me van a permitir, más bien porque me encanta, es una manera de que los sistemas de información georreferenciado permite. Lo pongo, está pirateado de uno de los estudios, creo que de Rodolfo Alba, de Alternativa, pero me gusta, por eso lo voy a terminar con eso. Tenemos las ciudades, las actividades económicas importantes. Insisto que sin esa base económica el territorio no puede existir, será un espacio, pero no será el territorio en el sentido pleno. Tenemos también entender el suelo, qué tipo de suelo tenemos. Esto es resultado de un estudio, análisis de del suelo en el cono. Tenemos también que ver el mapa turístico, que es otra manera de articular Lima Metropolitana o la cuenca en nuestro caso, con la cuenca Lima, la mancomunidad de Lima ciudad, con la mancomunidad que también existe en la cuenca. El turismo es otra manera de pensar en una reactivación sana. También tenemos que ver, obviamente, el uso del suelo agrícola, qué potencialidades tenemos, qué necesidades tiene. Se puede ampliar la frontera agrícola con los caminantes, como decían, los cientos de miles de personas que regresaron al campo fruto de la pandemia. Tenemos también el riego. El riego es manejar el riego, no perder el agua, usar el agua. También es tan importante para la ciudad, la metrópolis. Si no manejamos la cuenca, si no ayudamos en eso, no vamos a tener agua en Lima, ciudad y Callao. Fue uno de los pleitos más grandes de la mancomunidad de Lima Norte. Y la actividad ganadera también, que no con la misma dimensión que la agricultura, la familiar pequeña, pero sí es un factor que nos articula. Y no olvidar la industria. Los MIPES no son solo ambulantes o autoempleados de comercio. Hay una tremenda potencialidad de la industria para, por ejemplo, lograr la diversificación productiva en el
sectores rurales y urbanos articulados. No hay tiempo para hablar de las múltiples experiencias en Sierra Productiva con la cual estamos promoviendo esta relación, y las actividades económicas en general. Entonces, me gusta esta lámina que he robado y pirateado de Alternativa y el grupo de producción. Entonces, en visión territorial, nueva manera, ampliar la manera de entender lo que son las ciudades y su rol, articular lo urbano con lo rural, la producción, pero servicios y defensa del medio ambiente, me parece abren pistas para seguir en nuestra investigación y nuestra acción. Y repito y termino agradeciendo a los autores del libro que nos dan muchas herramientas para eso mismo. Pero no haber extendido mucho mi tiempo. Gracias. Ya iba a decir ya, pero gracias. Bueno, entonces, muchas gracias, Jaime, por estas provocaciones derivadas a partir de estas citas que nos ha señalado, de este texto, ¿no?, de que estos autores nos presentan a partir de todo este análisis de la policentralidad, y a partir de allí cómo es que se derivan una serie de ideas, ¿no?, de provocaciones para poder, por ejemplo, lo que nos decía Jaime, ver en perspectiva la ciudad, ver en perspectiva las otras ciudades, ¿no? Y a partir de allí conversar acerca de estos nuevos programas tan potenciales, o la reforma, ¿no?, del sistema político, económico del país, las consecuencias que a partir de estas se derivan, ¿no?, tan pertinentes además en estos tiempos, justamente de ¿cómo se llama?, de cambios latinoamericanos también, y de cambios seguramente, esperemos, o de provocaciones a partir de lo que ya se viene, ¿no?, las elecciones. Entonces por ahí también nos metía lo político como central e importante a partir de esto. Entonces creo que podríamos derivar, les invitamos al público a que puedan hacer sus preguntas, y al final Jaime también tendrá unos minutos para poder continuar con estas perspectivas que estaba ya señalando a partir de los gráficos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Ahora, a partir de otra mirada, ¿no?, de la mirada más de arquitecta, vamos a tener con nosotros y con nosotras a Liliana Miranda Sara. Ella es arquitecta de la Universidad Ricardo Palma, planificadora urbana, ambientalista y municipalista, magíster en Dirección de Empresas Inmobiliarias y Constructoras en Madrid, candidata a doctora por la Universidad de Ámsterdam de Holanda, coordinadora del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía del Perú, integrante del Consejo del Plan de Desarrollo Urbano de Lima 40, y bueno, ha trabajado en estos temas de ciudades para la vida en todo este recorrido. Entonces nos dará también sus perspectivas. Gracias, Liliana, por estar con nosotros. Te damos los 20 minutos, e igual a los 3 minutos te avisaré para poder tomar el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ela. Muchas gracias a los autores por la invitación. Y lo primero que quiero decir es felicitarlos, ¿no? O sea, yo siempre digo que los investigadores en el Perú somos una especie en peligro de extinción. O sea, hacer investigación, hacer publicaciones es una labor titánica que no es valorada, que no es apoyada. Y aquí tenemos un documento, un libro que yo recomiendo encarecidamente su lectura, por todo lo que sistematiza y organiza a través de la historia, además, ¿no? Cada capítulo nos hace un recuento histórico, no solamente de datos, de información, sino también nos da un recuento de la literatura académica y de los conceptos con los que están trabajando al respecto. Entonces, es una
una delicia revisar, leer todo eso, además porque son autores conocidos con quien en general coincido, ¿no? O sea, leer a Sassen, leer a Quijano, leer a Castells. Bueno, yo Castells lo leí en la universidad ya hace un tiempo atrás, pero digamos igual también hay data más reciente de esta década. Lo que me ha llamado la atención, sí, yo lo tengo que decir, yo soy ambientalista, ¿no? Y acá yo extraño la data ambiental, ¿no? O sea, no está. Y ahí tenemos, digamos, una preocupación social y económica por el desarrollo, pero que va por un discurso de la marginalidad, de la exclusión, de la desigualdad, incluso de las razones de la colonialidad y cómo descolonizar el poder y la ciudad, y etcétera. Pero no se ve el territorio desde el punto de vista de lo natural. Incluso coincido con lo que ha dicho Jaime Joseph antes que yo acerca de que debe de trabajarse desde el territorio y la cuenca. Sí, pero no solamente el territorio urbano y rural. Hay que ver el territorio natural. Si no vemos el territorio urbano, rural y natural juntos, en forma integradora, va a ser muy difícil que manejemos el desarrollo. Y bueno, ya hace mucho tiempo se habla de que si no hablamos de adaptación al cambio climático, resiliencia al cambio climático, si no hablamos de caminos de transformación y de cambio para poder adaptarnos a lo que se nos viene, podríamos incluso no sobrevivir como especie en el planeta. Al 2050 empieza el gran riesgo. Entonces no nos queda mucho tiempo. Entonces desde ya, si no estamos analizando este tipo de cosas, en las implicancias que tiene para las posibilidades de desarrollo, el PBI y toda la cuestión laboral se nos va a descalabrar. Es lo que está pasando con la pandemia. O sea, ¿qué cosa es la pandemia? Es un virus que proviene de un animal. O sea, es una enfermedad de origen zoonótico. Es decir, hemos destruido el hábitat de los animales, hemos destruido el hábitat de otros seres vivos, y al destruirles su casa, el lugar donde ellos viven, entran en contacto con nosotros, con los seres humanos o con otra especie portadora que nos pasa la enfermedad. Y ahora tenemos más de 1 millón de muertos. ¿Por qué? Porque estamos entrando en contacto con otros seres vivos para los cuales sus enfermedades significan la muerte, porque no hay cura, no hay vacuna, y no sabemos cómo hacer, y estamos todos encerrados y no estamos juntos en una sala. Entonces, ¿qué está pasando? Porque nos están poniendo la atención en asuntos como esta de la naturaleza que les digo. Y bueno, eso sí yo lo extraño en el documento, y en todo caso los invito a leer mi tesis doctoral, porque ahí sí estamos trabajando muchísimo esto. Y quizá ahí más bien habría que hacer complementariedades, ¿no? Coincido que Lima es dual, Lima es desigual, pero nuevamente, o sea, se trabajan todos los indicadores económicos, sociales, pero no los ambientales. Y hay una diferenciación sobre la calidad ambiental en la ciudad de Lima tremenda que está como, digamos, simplemente no está. Me encantan los mapas, esos mapas de desigualdad territorial, creo que lo voy a usar. Habrá que, obviamente, sumarles esos otros indicadores, pero sí son elementos, creo que de base, que son instrumentos para otras nuevas investigaciones que se puedan hacer. Pero también tengo otra pregunta. O sea, ¿por qué el centro tiene que ser comercial? Y ahí nuevamente discrepo un poquito con Jaime. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, el centro comercial ahora está acá, en nuestro celular. Ahora todo lo hacemos, ¿no es cierto?, por acá, a menos que nos queramos contagiar o ponernos en riesgo. Los centros comerciales están cerrando. Entren a la página web Dead Malls en Estados Unidos. Dead Malls, Dead de muerte, DEADMALL.com. Dead Malls. Se están muriendo. El 30% de los centros comerciales de todas las ciudades norteamericanas, el sumum de este discurso, están cerrando. ¿Por qué están cerrando? Porque ya no atrae a la gente, porque la gente está con la computadora comprando o con el celular. Hacemos movimientos bancarios con la computadora y el celular. El centro financiero dejó de ser centro. O sea, el concepto de centro en general yo creo que tiene que ser discutido. Ya fue.
probablemente lo que tenemos que estar hablando es de microcentralidades, una red de microcentralidades, porque nos estamos deslocalizando. O sea, ya no importa dónde estemos, yo puedo trabajar con alguien en Ahmedabad, en la India, y puedo estar haciendo un call, una llamada a un call center, y me contesta una persona que tiene todas las características, no sé, de alguien de Colombia o de alguien de España o de cualquier otro lado, y que de repente está viviendo pues, en las Islas Maldivas, Dios sabe. Pero nos estamos deslocalizando, nos estamos, ¿no es cierto?, desconectando con cualquiera de estas lógicas de dónde se concentra el trabajo, dónde se concentra el capital o el movimiento financiero, dónde se concentra el movimiento comercial. Y por lo tanto la ciudad tiene que adaptarse también a eso, porque ya no va a ser necesario movilizarse tanto, ni para ir a trabajar, ni para ir a comprar, ¿no es cierto?, ni para tampoco hacer negocios. Ahora incluso, antes se iban a hacer negocios, ¿no?, algunos corruptos a las brujas de Cachichi, ya quebró. Quebró. O sea, se está modificando la lógica del comportamiento, y yo creo que ya difícilmente esto se va a revertir. Mucho de lo que está pasando ahora va a quedar, pero por supuesto eso no tenían por qué saberlo cuando escribieron el libro. Esto es solamente un nuevo dato para futuras investigaciones. Ahora, la otra cosa que también, digamos, me gusta mucho en el texto es el tema de la revisión histórica de los planes, ¿no? O sea, yo esto lo había visto, creo que desde la universidad, y después había trabajado un poco esto en algunos cursos que dicté, pero qué detalle, cuánta data, cuánta sistematización de cómo se manejaron, ¿no es cierto?, desde la OMPU. Entonces, quien quiera conocer un poco más de esto, me parece que les va a servir muchísimo. Algunas cosas eran como recordar, ¿no? Pucha, ¿verdad? Esto se había hecho. Pero, digamos, volviendo al tema de esta lógica de la red de microcentralidades, y que el centro no tiene por qué ser comercial, el centro ya no tiene por qué ser financiero, ni tampoco el centro laboral, ya se está desconectando, se están deslocalizando las acciones y las actividades. Entonces, estas microcentralidades, ¿por qué? Porque estamos pasando del quédate en tu casa al quédate en tu barrio. No uses transporte público, movilízate en bicicleta. Entonces, si te estás movilizando en bicicleta y estás caminando más, y bueno, si eres uno de los privilegiados que tiene auto y se puede movilizar en auto, igual se va a movilizar cercanamente y va a evitar justamente el contacto social. Quiere mantener distancia, no quiere estar junto a mucha gente, ¿no es cierto? Y estas microcentralidades me tienen que dar, por ejemplo, pues lo puede dar la bodega del barrio, me lo puede dar la señora que puede hacer una costura para arreglar alguna ropa, porque prefiero no entrar a comprar la ropa, o incluso parques, ¿no es cierto?, espacios abiertos. Ahora, con la pandemia, nos estamos dando cuenta finalmente cuán importante es no tener ningún techo sobre nuestra cabeza y poder salir y caminar. Entonces, esas microcentralidades, esos espacios, plaza, que tengan una posta médica, que tengan una biblioteca, que tengan un parque, que tengan muchos árboles, que nos permitan respirar aire puro y esparcirnos un rato, sea para pasear al perro, salir con los animales o las mascotas, o salir con los adultos mayores, o nosotros mismos, simplemente salir a caminar y mover el cuerpo, que tanto estamos encerrados y sentados. Esas microcentralidades son las que van a generar un nuevo tejido, el nuevo tejido de la ciudad. Y ese nuevo tejido de la ciudad va a significar, creo yo, un cambio en esta estructuración física propiamente del territorio. Ahora, este proyecto de ley de Muñoz, ¿no es cierto? Y también de aquí de Molina, del alcalde de Miraflores. O sea, quieren armar estas alcaldías mayores y generar un nuevo régimen de la ciudad. Esto lo discutimos mucho en ese consejo consultivo del plan MED 2040, en donde participé, y que bueno, ya no se ha vuelto a reunir, desde antes no lo han vuelto a convocar. Pero lo cierto es de que en las discusiones, en las conversaciones que tuvimos, si bien
cierto, yo creo en que sí debe cambiarse el régimen de gobierno de Lima. También es cierto, y lo dije en su momento, de que plantearnos estas alcaldías mayores a partir de las mancomunidades iba a generar un riesgo real. O sea, ¿cuál es la lógica del centralismo político en el Perú? Divide y reinarás. O sea, esa es la lógica, divide y reinarás. Y para eso se ha fragmentado, para que ellos sean los que tomen las decisiones y luego van a las municipalidades y les dicen, pobrecitos, ustedes no saben, no pueden, yo te lo voy a arreglar, yo te voy a resolver tu problema. Y entonces ellos se quedan con el presupuesto. El ejemplo más claro de esto es el programa de ciudades sostenibles que aprobó el Fondo Mundial del Ambiente a Lima. Un proyecto elaborado por la Municipalidad de Lima. ¿Y ahora quién lo administra? El Ministerio del Ambiente. ¿En conjunto con quién lo ejecuta? Con el Ministerio de Vivienda, con Sedapal, con la WWF y el BID. El municipio de Lima está de adorno y está pidiendo cosas, denme esto, denme el otro, denme aquello, pero no administra el proyecto, siendo un programa millonario para justamente darle las características de sostenibilidad a la ciudad. ¿Por qué no entró Lima ahí? ¿Por qué Lima no administra ese proyecto directamente? ¿Por qué tiene que tener de intermediario a una entidad del Ejecutivo? Pregunta de los 500.000 reales, pero que solamente se explican por cómo se manejan las cosas en el Perú. Entonces, estamos constantemente viendo de que a los municipios se les acusa de que no pueden hacer cosas, pero cuando hay recursos para que puedan hacerlo mejor, se los queda el Ejecutivo. Entonces, el gobierno central, ¿qué cosa es? Se supone que los ministerios son entes normativos, no son ejecutores. Son entes normativos, pero cada ministerio tiene su entidad ejecutora. Transportes, Provías, el MINAM está construyendo todos los rellenos sanitarios en las ciudades. ¿Por qué no construyen los rellenos sanitarios las municipalidades? Porque el MINAM dice, no, las municipalidades no saben, no pueden. No saben, no pueden. ¿Y cómo van a aprender si nunca lo hacen? Porque no las ayudan a que lo hagan bien. O sea, no hay una voluntad de descentralización. No existe en este gobierno, que por suerte le quedan 9 meses y ya se va. Probablemente aquí en este periodo se han retrocedido muchísimo más en temas de descentralización y se sigue perdiendo 11% del presupuesto del país para los gobiernos locales, para todos. Cuando tenemos en Ecuador el 40%, en Colombia el 50%, en Brasil creo que también andan por el 40% y en el Perú 11%. Pero se les exige todo. Entonces es como que te pisan el pie, ¿no? Te lo pisan y después te dicen, corre. Y tú dices, pero me estás pisando el pie, suelta, corre. Ya ves, no puede correr. Pero te quitan los recursos, te quitan las competencias y te dan, no, sí, te dan competencias, pero te dan los recursos para cumplirlas y encima te ponen caro. Entonces, el régimen de Lima es el que más se busca fragmentar, justamente para que no haya alguien que sea contestón ante el presidente, políticamente hablando. Entonces es el que más interesa bajarle el moño. Y viene Lima Metropolitana a presentar un proyecto para generar 4 o 5 alcaldías mayores. ¿Qué es lo que podría ocurrir en el Congreso? Porque el Congreso es fascinante, ¿no? Tú le das un proyecto de ley que es un bebé lindo, precioso, y te devuelven cocodrilo. Peligrosísimo. Es abrir una caja de Pandora ahí. ¿Va a crear? Hola, Liliana. 4 o 5 municipalidades provincias. Hubiera esperado, ¿no? Hubiera esperado a las elecciones, a ver cómo estaba la correlación. Se está cortando por ratos la señal, Liliana. Hola, Liliana. ¿Me escuchas? Vamos a ver si se arregla la señal. Liliana. Hola. Hace rato que ya no se le escucha a Liliana y cuando estaba hablando tampoco se le ha entendido.
Ahí, Liliana, lo último... Se cortó, no sé qué pasó. Sí, los últimos 3 minutos, 4 minutos, no entendimos bien, estabas... Las últimas... Sí, algo ha pasado acá. Es que están arreglando las pistas y desde ahí el internet está que falla. Pistas, veredas, las rompen, las vuelven a romper, las arreglan. Bueno, yo lo que estaba diciendo es que es muy difícil que en este congreso, en el cual uno le pone pues un bebé lindo, precioso, pues como proyecto de ley, y te devuelve el bebé, o sea, más bonito, más grande, no, te puede devolver un cocodrilo. Y es muy probable que en ese debate se termine fragmentando todavía más el gobierno de la ciudad. Y terminemos con 4 o 5 municipalidades provinciales de Lima. O sea, en Lima, mejor dicho. Hay que tener cuidado. O sea, ahí habría que haber esperado, creo yo. Y es peligroso esto. Y en todo caso, si ya existe una débil institucionalidad, si no hay capacidades, y coincido con lo que dice en el libro, ¿no? Que no hay capacidades, no hay recursos, se las han quitado, y que tenemos que tener otro modelo de gestión. ¿Por qué no apostar justamente por eso? Por cambiar el modelo de gestión. O sea, el ejemplo, acabamos de salir de una campaña que nos duró un mes, porque intentaron hacer el reajuste integral de zonificación del Valle del Urín, urbanizándolo, por supuesto. Obviamente hicimos toda una campaña en contra, nos movilizamos entre varios y el municipio de Lima retiró el proyecto. Bien, lo retiró, pero puede volver a presentarlo. Y es posible que lo pueda volver a presentar. O sea, ¿cómo es posible que las municipalidades, porque esto fue una iniciativa en Urín, las municipalidades distritales puedan presentar alegremente iniciativas, las pongan en la página web donde nadie las pueda ver, las peguen en la pared de la oficina de desarrollo urbano, no de afuera, ¿no es cierto? Y digan, ya hubo consulta, nadie dijo nada. O sea, las ordenanzas metropolitanas están permitiendo este tipo de arbitrariedades. Y esas ordenanzas como instrumentos del proceso de gestión participativa que tendría que establecerse en la ciudad, es lo que tiene que cambiar. Se tiene que modificar de raíz el problema. Ya que no podemos modificar el reglamento de condicionamiento territorial y desarrollo urbano, comillas, sostenible, que de sostenible tiene muy poco, pues modifiquemos las ordenanzas. Y deberíamos, y bueno, si Jaime está en el grupo y que va a entrar al Congreso, por favor, hay que hacer un proyecto de ley para modificarlo, urgente. Porque realmente, así como están las cosas, las ciudades en el Perú van a ser más que un motor del desarrollo, un estorbo del desarrollo, van a seguir siendo, lo mejor dicho. Y necesitamos modificar eso. O sea, el régimen de la ciudad tiene que cambiar. Es un régimen... Perfecto, ya estoy terminando. Es un régimen que ya es obsoleto. Y está bien que hayan iniciativas, pero hay que tener cuidado y ver mucho cómo va a dar la correlación. A mí me gusta también muchísimo la idea de ser una sola municipalidad que maneje, por ejemplo, todos los tributos municipales. Y a partir de esa bolsa común se haga una distribución equitativa de los recursos. O sea, no puede ser que Comas tenga 800.000, 700.000 habitantes y tenga la tercera parte del presupuesto de un municipio como San Isidro que no tiene ni 80.000, pero recolecta muchísimo más. Entonces, obviamente hay zonas muy bien servidas y otras no tanto. O sea, hay que balancear estos desequilibrios en el manejo del territorio y para eso tenemos que cambiar este régimen. A ver, pero claro, en paralelo nos dicen, no, que somos una ciudad global, compacta, ¿no? Pero competitiva, pero en la práctica se facilita la especulación urbana, se facilitan grandes inversiones público-privadas que reconfiguran la ciudad en favor de una visión dominante del desarrollo que es muy, pero muy segregadora. Entonces, en realidad, digamos, tenemos viviendas que sin intervenciones del sector privado, o sea, viviendas autoconstruidas, con muy pocas condiciones de vida adecuadas, hacinadas, lejos de cualquier lugar, bueno, que ahora eso ya no sería tanto problema si es que tienen buen internet, y que están además contagiándose entre sí tremendamente.
Entonces hay una urgencia de cambiar esto, pero a partir de un discurso descentralizador, que cambie este régimen urbano integrándolo con una perspectiva macrorregional y que se base en un buen sistema de información geográfica como el que estaba mostrando Jaime. Sí, necesitamos mapas pero abiertos. No puede ser que nosotros no podamos tener acceso a los mapas de zonificación de Lima y que nos manden un PDF. Estoy hablando de analistas, de investigadores que queremos analizar, necesitamos un shapefile para poder investigar. O sea, si queremos analizar, necesitamos compartir la información y ponerlas en plataformas abiertas para poder investigar y poder aportar entre todos, hacer una construcción social del conocimiento de la ciudad. Y bueno, y reconocer, por supuesto, que Lima ya es una ciudad-región y que necesita construir esa nueva autoridad a partir de la descentralización, a partir de la cooperación, concertación y construcción de consensos, a partir de la participación informada y organizada, a partir de la coordinación horizontal con los distritos, que no van a desaparecer, a partir además de la concertación multiactoral, sea academia, sociedad civil, gobierno, sector privado, medios, congresos, ciudadanía, incluso agencias internacionales. Y además, para lograr con todo esto ampliar una base de consenso y concertación que permita superar la inercia para tener una mirada de largo plazo, que sostenga las decisiones, que nos permita además enfrentar los retos del cambio climático y de la próxima pandemia, que ya no será en 100 años, va a ser probablemente en 40, según todo indica, o 30. Entonces, cambiemos el régimen de gobierno de Lima, sí, cambiemos ese modelo de gestión, sí, y cambiémoslo, pero para poder revertir estos procesos de desigualdad, de tuburización, de hacinamiento, de pérdida, digamos, de esta ciudad dual, y que nos permita estar preparados y adaptados con suficiente anticipación, no solamente ante el cambio climático o pandemia, sino también ante el gran sismo que se está esperando en la ciudad. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Y nuevamente invito a que lean el libro. Muchas gracias, Liliana, por las provocaciones intensas que nos has hecho respecto a esta nueva recomposición de este tejido, ¿no? Al trabajo que desde este repensarlo deslocalizado, ¿no? Se tiene que seguir haciendo, desde este empuje por mirar también el territorio que suma, ¿no? Esta perspectiva, lo que nos planteaba antes Jaime, este territorio urbano, rural, pero también natural, ¿no? Desde el ambientalismo y todas estas provocaciones que nos has traído para el libro y para los autores, ¿no? Y sobre todo para poder seguir debatiendo y haciendo nuevos estudios, más investigaciones. Muchas gracias por eso. Vamos a tener nuevamente preguntas a quienes nos están escuchando, tanto por aquí como por el Facebook Live, que puedan hacernos llegar sus preguntas. Por ahí, Antonio, si puedes por el Facebook Live también ir tomando nota de algunas de repente que están señalando, para que después tanto Jaime como Liliana y Joel, que enseguida tendrá sus comentarios, nos puedan realizar en esos últimos minutos de una rueda final. Entonces ahora, desde otra perspectiva que suma a esta mirada, a esta presentación de este libro provocador de Antonio y de Roberto, tenemos los comentarios y la presentación de Joel Pozo Tinoco. Joel es historiador, es egresado de la Maestría de Estudios Políticos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro del comité editorial de la revista Historia y Religión desde el 2015, tiene una publicación reciente que se titula La experiencia democrática y el sistema político peruano, un análisis de 1980 a 2020, en la revista El Instituto del Seminario de Historia Rural Andina. Entonces, desde esta perspectiva histórica, esperamos tus comentarios. Joel, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación. ¿Se me escucha claro, no? ¿Se escucha clara la voz? Sí. Claro, Joel. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Antonio Romero y al profesor Roberto Arroyo por la confianza para poder
dar unos comentarios sobre este libro de Lima, una ciudad de trizas, que me parece que es un libro recomendable. Es un texto, como tú indicabas, Ela, muy provocador. Me parece que es de una lectura obligatoria para poder hacer un repaso, ¿no?, del itinerario histórico, del desarrollo y del diagnóstico que podríamos dar de nuestra ciudad de Lima. Al respecto, yo quiero hacer algunos comentarios haciendo honor a la provocación y a promover un poco el debate. El texto, el libro en general, me ha parecido muy sólido, tiene datos muy, muy sólidos a nivel de economía, de recopilación de las fuentes también, y la bibliografía que ha presentado. Para resumirlo brevemente y ordenar un poco mis comentarios, me parece que, sin ánimo de ser reduccionista, el libro se apoya bajo dos pilares. El primero de ellos es el diagnóstico que se da para la formación de esta nueva centralidad en Lima, bajo condiciones históricas de fragmentación y desigualdad, que tiene un largo desarrollo en los capítulos del libro. Y el otro pilar se da casi al final con la propuesta, o sugerencia, se podría decir, de la gestión concertada de gobierno para la ciudad de Lima. En líneas generales, me parece que el libro es muy potente en las críticas que se hace a la condición de la ciudad de Lima, pero que en la propuesta pareciese que fuera perdiendo un poco de fuerza. En algunos momentos voy a entrar con un poco más de detalle al respecto. Lo que voy a comentar en primer término es que, en efecto, hay una nueva centralidad. Se podría decir que Lima, por inercia, es la capital, ¿no?, de nuestro país, pero en un sentido político tradicional, tal vez, ¿no?, una suerte de inercia que nos lleva a calificar una capital histórica, ¿no? Pero en términos económicos y financieros, como lo señalan los autores en el libro, San Isidro sería nuestra capital económica. San Isidro sería nuestra nueva capital financiera, que se despliega en dos ámbitos. En un ámbito interno, en el que la ciudad de Lima se ha ido fragmentando, ha creado espacios de desarrollo desigual, ha creado espacios de múltiples problemas que han conllevado a la formación de este nuevo centro de poder, este nuevo centro económico. Y al mismo tiempo, este centro está conectado al proceso de globalización, por lo cual Lima se convertiría, pues, en una capital global también. Y sobre esto tengo una primera observación, porque a lo largo del libro, y como había notado también en la reseña que había presentado en la revista Historia y Región, a lo largo del libro se señala de que los nuevos espacios emergentes, como por ejemplo Lima Norte o tal vez otros espacios, ¿no?, donde se está desarrollando bastante comercio informal, y no llegan a consolidarse para los autores como nuevos centros, a pesar de la gran cantidad de capitales, a pesar de la gran cantidad de dinamismo que puedan tener, por los mismos problemas históricos que adolece nuestra ciudad. Por lo tanto, el único centro nuevo que estaría apareciendo, además de Lima como un centro político, sería San Isidro. Por lo tanto, a partir de esta pequeña observación, quería anotar si era pertinente hablar de policentrismo, si tenemos básicamente solamente dos centros, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones empíricas, se podría decir, para poder calificar a una ciudad como Lima como policéntrica, ¿no? Es decir, solamente teniendo dos ejes o dos centros podría ser la condición suficiente para llamarla policéntrica, y en este espacio tal vez sea necesario, más adelante tal vez, desarrollar algunos estudios del marco teórico del policentrismo propiamente dicho, ¿no? En este caso, por ejemplo, me hubiera gustado tal vez esperar alguna comparación con otras ciudades globales,
las características que tienen, por ejemplo, las condiciones de conexión que tienen con el mundo globalizado. Uno de los indicadores, por ejemplo, que caracteriza a ciudades globalizadas en el pleno sentido de la palabra, es que su infraestructura se transforma de manera paralela al desarrollo continental, ¿no? Hay un ejemplo que justo ahora estábamos sufriendo los efectos de esto, es que, por ejemplo, a nivel de tecnología fibra óptica, por ejemplo, se sabe que San Isidro, Miraflores, San Borja pueda tener tal vez el mejor internet, la mejor red de fibra óptica de Lima, pero Lima de por sí tiene la peor fibra óptica de la región, ¿no? La red dorsal de fibra óptica que tenemos quizá nos condena a tener el internet más lento y el internet más caro de la región. Por lo tanto, me parece que este podría ser una pequeña nota a pie de página para poder decir que no es tan globalizada tal vez nuestra condición en esta ciudad que estamos viviendo, de Lima. Con respecto al itinerario histórico, me ha parecido excelente el diagnóstico que se ha dado paralelo del desarrollo del Perú y de Lima, el diagnóstico del fracaso, de la centralidad, ¿no? Los historiadores podemos entender de que esto del bicentenario puede ser tal vez una exageración, porque podremos decir 200 años, ¿realmente de qué? Si es que hasta por lo menos hace unos cuantos años todavía estamos lidiando con países fronterizos para poder delimitar bien el territorio en el norte, por ejemplo, Tunza, ¿no? Y a lo largo de la historia hemos tenido diferentes problemas de integración, de unificación, de establecimiento de redes o de mercados internos, ¿no? Y Lima, en la década del 80, como bien se anota en el libro y con la bibliografía, tiene una condición que es singular, que se nota, pero me parece que pudo haberse explotado, podría explotarse en futuras investigaciones un poco más esta situación, que condiciona un poco la propuesta de la gestión concertada. Es que la migración en la década de los 80, que trae consigo el fenómeno de la informalidad, es una migración que acumula bastante mano de obra no calificada. Esta población, de la cual provenimos muchos, nos lleva a plantear la pregunta, ¿no? Si es que en verdad es posible manejar un problema de esta magnitud de manera local o si exige un abordaje nacional, ¿no? Y si es que las últimas formas de haber abordado este problema, tanto por el gobierno central como por el gobierno municipal, han tenido algún efecto para poder solucionar este problema, que es un problema que afecta bastante cualquier propuesta política, económica, comercial o de gestión o desarrollo ciudadano en la ciudad. Si tenemos una mano de obra no calificada, es una mano de obra que está amenazada por la explotación y por el subempleo y en muchos casos por no estar debidamente atendida en sus derechos sociales y económicos. Existen dos observaciones que quiero exponer también con respecto a el diálogo que permite el libro. En general, este tema de la gestión concertada como un tipo ideal que se puede oponer a una gestión improvisada o una gestión tal vez autoritaria de la ciudad, pareciera que podría complementarse muy bien con un diagnóstico que ha desarrollado Durán sobre la captura del Estado. Anteriormente había comentado por qué se maneja tan mal las municipalidades, por qué a pesar que reciben tan poco dinero por parte del gobierno central, mucha parte de este dinero básicamente va a obras sobrevaluadas y todo ello, ¿no? El diagnóstico de Durán que
que existen poderes fácticos que han capturado a las instituciones públicas y que esta realidad latente es una primera muralla que se debe escribir y abordar para cualquier tipo de propuesta de gestión concertada de la ciudad. Es realmente relevante. Muchas municipalidades, incluyendo la Municipalidad de San Isidro, si se hace una revisión pormenorizada de la ejecución presupuestal que hayan podido hacer y que se puede acceder por medio de la ley de transparencia y la información pública, ¿no? Podemos notar que los indicios de corrupción por obras que en verdad son completamente innecesarias o que son caprichosas y que no guardan una conexión, son la permanente muestra precisamente de estas redes de poderes que han logrado ingresar y están interesadas precisamente en que existan las municipalidades tal como existen ahora, y que los ciudadanos tengan esta ilusión de votar por un alcalde u otro o de apoyar una propuesta de gestión o un modelo de gestión sin poner en tela de juicio la condición empírica y fáctica de que las municipalidades son los principales forados en las cuales se desperdicia el dinero del Estado. Las oficinas de logística que existen en toda municipalidad es el escenario perfecto para poder ejecutar estas obras sobrevaluadas. Hay abundante información, bastantes denuncias y bastante bibliografía al respecto, que me parece que podría poner bastantes observaciones, al menos, y discutir mejor la propuesta de la gestión concertada. ¿A qué nos referimos con la gestión concertada? Si es una gestión que es posible, que se puede hacer desde una reforma del modelo de gobierno municipal, se exige una reforma constitucional como anteriormente Jaime Joseph señalaba, ¿no? O si exige el verdadero empoderamiento de la ciudadanía. Hay un texto que no he visto mencionado en la bibliografía, que tal vez la omisión haya sido pues de repente simplemente un descuido, porque también aborda otros temas, ¿no? Que es el de Richard Webb, Conexión y Despegue. Obviamente sus objetivos y la descripción de los casos que tiene son diferentes al de Lima, pero hay un hecho que es significativo en este texto, es que él señala que son muchas ciudades, muchos distritos, que ante la ausencia y el retroceso y la inoperancia de sus gobiernos municipales y del gobierno central, han decidido hacer obras por su propia cuenta, con su propio financiamiento o de la manera tradicional como obras comunitarias. Han comenzado a ampliar caminos, trochas, para poder mejorar la conexión a redes de comercio, a mercados interiores. En el caso de Lima, tenemos un ejemplo palpable con el famoso Pasamayito que conecta con San Juan del Urigancho, que para muchos es supuestamente una bendición porque permitiría una conexión y una nueva línea de tránsito y mejoramiento en el servicio de la conexión de los ciudadanos. Pero no olvidemos que esto fue ilegal en su inicio y que actualmente sobre esto se han puesto bastantes observaciones sobre el impacto que podría tener en la lotización de las zonas aledañas a esta nueva carretera, sabiendo que Comas y San Juan del Urigancho son distritos favoritos en el tráfico de terrenos y también en el favorecimiento que hacen muchos alcaldes en plena campaña política para quedar bien con sus colaboradores y con la misma ciudadanía, de regalar títulos de propiedad a diestra y siniestra. Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos, el de la captura del Estado por poderes fácticos que operan, que tienen intereses y tienen voz y voto, que se coloca en los medios de prensa con mayor facilidad que un ciudadano de pie, ¿cómo es posible proponer un modelo de gestión concertada para Lima Metropolitana, entendiendo que actualmente está fragmentada, está en esta situación de pandemia se ha acentuado con mayor nitidez incluso esto, tanto en Lima como a nivel nacional, de que existen ciudadanos en verdad que, como dijo en su momento Alan García, ¿no?
en verdad existen ciudadanos de segunda categoría, por más que de manera moral, tal vez para muchos no sea correcto decirlo, pero en la práctica eso es lo que ha ocurrido con la población en la Amazonía, que antes del COVID ya estaban muriendo por dengue y el gobierno central no hizo nada, y que ahora, en plena situación de conflicto entre los poderes, el gobierno de Vizcarra nos ha dicho para qué sirven los gobiernos municipales, que es para apoyar al gobierno central y no para representar los intereses de las comunidades, porque las poblaciones en provincia ya tienen demandas desde hace muchos años y décadas que son bloqueadas porque no existe un vínculo, no existe una relación mutuamente vinculante entre el Ejecutivo y los gobiernos municipales. La ley de municipalidades o la descentralización parece que está enfrascada en esta lucha porque el Ejecutivo se reafirme en el poder y le diga a los alcaldes qué hacer y que condicione el diálogo de los alcaldes al apoyo político hacia el gobierno central. Y por otro lado, tenemos fuerzas sociales informales, tenemos fuerzas que... una población que trabaja duro, que lamentablemente no tiene ningún tipo de tentativa para formalizarse ni para participar en redes de comercio que se proponen desde muchas propuestas económicas, institucionales. Actualmente, para muchos es mejor y más práctico, más aún en esta situación de pandemia, trabajar y evadir impuestos a trabajar y formalizar y pagar todos los impuestos de ley que pueda exigir el Estado. Entonces, la pregunta que yo abriría para que pueda desarrollar los autores, ya sea Antonio o el profesor Arroyo, es hablarnos un poco más de esta gestión concertada, qué es lo que entienden y los elementos adicionales que había mencionado, qué tanto podría limitar o incluso boicotear o postergar el problema de un desarrollo de una ciudad integrada, moderna, coherente, que trate a todos los ciudadanos por igual, de que el agua que llega a unos lugares que es potable siga siendo potable para los otros habitantes de zonas un poco más alejadas, ¿no? Que se les puede llamar pues Lima Norte, pero para muchos los conos sí siendo la forma común de denominar a los espacios en los que estamos viviendo muchos de nosotros. Entonces, esta sería básicamente la exposición, los comentarios. Reitero mis citaciones a los autores. El libro me parece excelente en las propuestas, en el diagnóstico. Como todo texto, siempre permite abrir el debate y la polémica. Cada capítulo podría generar un debate particular, un debate propio. Y me parece saludable que en estos tiempos todavía se mantengan posiciones críticas con respecto a el statu quo y la situación. Pero también me parece importante que se desarrollen propuestas un poco más críticas de lo que comúnmente se puede haber escuchado en los sectores académicos o en la izquierda, que actualmente no sé si goza de un poco de credibilidad. No lo digo en tono de burla, pero ya hay antecedentes de que la izquierda ha apoyado en su momento a Fujimori, apoyó a Toledo, apoyó a Humala, apoyó a PPK y ya vemos dónde estamos, ¿no? No sé si sea tan acertado apoyar un programa político de izquierda o confiar en los diagnósticos y en el espacio crítico que puede existir en la academia y en las universidades. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias.